Abogados, a tu alcance. Bueno, pues bienvenidos a nuestro programa de Abogados a tu alcance. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. El tema que vamos a tratar está relacionado con un grupo que en nuestro país es muy vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. Para eso se encuentran con nosotros 4 especialistas en el tema. La psicóloga Claudia María Velázquez Ramos es psicóloga en unidades de atención primaria en adicciones de la Secretaría de Salud en el estado de Puebla. Bienvenida, psicóloga Claudia. Muchas gracias por la invitación. Se encuentra con nosotros el abogado José Francisco Gutiérrez Martínez, es servidor público dedicado a temas de niños, niñas y adolescentes. La licenciada Graciela Palma Salas, quien es licenciada en filosofía, es madre de 3 hijos, que por cierto, bueno, es un punto muy importante por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Maestra, bienvenida, abogado, bienvenido. Gracias, abogado. Se encuentra con nosotros el maestro Carlos Alberto Hernández Caguanzi, quien es maestro en filosofía por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y bueno, actualmente es director de un plantel educativo de nivel medio superior en el estado de Puebla. Pues bienvenidos a todos ustedes. Para iniciar este interesante tema, quisiera, abogado, a manera de introducción nos dijeras quiénes son considerados como, de acuerdo a la ley, como niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los ordenamientos que regulan estos derechos de los niños y los que tienen el deber, la obligación de respetar, proteger y garantizar estos derechos de los niños? Claro que sí, Rubén. Pues buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Como bien lo comentas, creo que es un tema que tiene bastante material para poder comentarlo. Qué bueno que están invitados psicólogos, filósofos, docentes, porque sí es un tema que se debe tratar de manera transversal, que se debe tratar de manera multidisciplinaria por todas las implicaciones que tiene. Como bien comentas, habría que partir, como dices, existe una normativa de carácter internacional, existe una normativa de carácter nacional que se encarga de regular todo este tema de niñas, niños y adolescentes. Dentro de los principales ordenamientos, a mí me gustaría mencionar solamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un documento de carácter internacional que obliga a nuestro país, a México, a respetar su contenido, que más adelante lo veremos un poquito más. Y de carácter, en el ámbito nacional tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? ¿Aquí en el país? Aquí en el país, o sea, la ley que nos regula en México, ¿no? A nivel nacional. Obviamente en cada estado, en cada entidad federativa hay una normativa también específicamente para cada estado, pero al final de los tiempos basada en nuestra normativa nacional. Y precisamente partiendo de esta situación, lo que tú comentabas, ¿quiénes son niñas, niños y adolescentes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal? A nivel internacional, niños son aquellos que son menores de 18 años, ¿no? Y en el caso de nuestro país, en el ordenamiento que te comentaba, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, niñas y niños son considerados de 0 a antes de cumplir los 12 años. Y la adolescencia está contemplada de los 12 años cumplidos hasta antes de cumplir los 18 años, ¿no? Entonces, en esa parte ya tendríamos clasificado qué debemos entender por niñas y niños y qué debemos entender por ese periodo que comprende la adolescencia, ¿no? Ok, preguntaba yo, no sé si alguno de ustedes me pudiera responder, o quiénes consideran, según ustedes, los que son, los que tienen el deber de observar, de respetar, de proteger y de garantizar estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé si alguno de ustedes quisiera. Bueno, sin duda el primer eslabón tiene que ser la familia, específicamente padre y madre, que son los progenitores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño va a encontrar, sobre todo en la figura materna, esta seguridad básica, que es como la semilla de la autoestima, desde las primeras experiencias de vida. Desde esta situación que conocemos los psicólogos como el proceso de impronta, que es esta, cuando el niño se siente protegido y se siente contenido por los brazos, que obviamente no ven generalmente de la madre, ¿verdad? Entonces, esa experiencia de ser protegido, de ser contenido, de
ser tratado con afecto y cuidado, va a generar en él los primeros semillas de la autoestima y de la seguridad básica personal, que no tan solo va a repercutir en su desarrollo, tanto físico, intelectual y emocional, sino también en todo su desarrollo neurológico, ¿sí? Sabemos que los niños que son criados con amor, con cuidado, con respeto, son niños que van a tener un desarrollo neurológico, de aprendizaje, ¿sí? y emocional más saludable que aquellos que tuvieron algún problema en el cuidado, ¿sí? Por algún asunto de negligencia por parte de los padres, etc., ¿sí? Como segundo eslabón, por supuesto, que está el Estado, que tiene que proteger que las crianzas de los niños sean adecuadas y que obviamente no haya violaciones de sus derechos fundamentales. Creo que algo que hemos ganado mucho actualmente es hablar de maltrato infantil, de abuso infantil, porque por muchos años en el tema de la educación se justificaba la violencia como un medio educativo, ¿sí? Sabemos los psicólogos que la violencia jamás va a generar un esquema de seguridad y desarrollo físico, emocional y personal para un menor, ¿sí? En ningún momento. Y cuando el niño es tratado con dignidad, con respeto, obviamente, va a haber otra proyección de sí mismo. Entonces, ¿quién serían las primeras personas encargadas de esto? Por supuesto que los padres. La familia. Sí, yo quisiera, sobre eso que está diciendo, agregar que ciertamente la familia es el origen o el lugar donde se vela por estos derechos principalmente, pero ¿qué vemos? ¿Qué notamos? Muchas familias disfuncionales, la madre que debiera ser la figura que sostiene al nuevo individuo, muchas veces no está en condiciones, porque son madres vulneradas también, o son madres que tienen problemas emocionales, cognitivos, neuronales, arrastrando de infancia que tampoco han resuelto y que no son aptas. Y si no hay un padre o una figura que materne, ¿no? Ya no solo la mamá, la abuela, la tía, entonces, ¿qué pasa con el pequeño? Queda como desvalido. Entonces, el Estado tiene, yo tenía como esa pregunta, ¿el Estado tiene realmente la capacidad para resolver? Parece que no. Entonces, me parece que también la sociedad civil es responsabilísima, hay una responsabilidad tremenda de la sociedad civil para velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, porque es una labor gigantesca. Y más en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, en el que se tiene que hacer una labor conjunta, una labor de comunidades, de apoyo, redes de apoyo, porque de lo contrario es de verdad complicadísimo. ¿Quién se da cuenta la violencia que vive al interior del niño? ¿Cómo el niño demanda estoy siendo abusado, siendo maltratado? Se nos dice que el niño no trabaje, los derechos, o que trabaje o no jornales excesivos que le impidan ir a la escuela. ¿Qué pasa con las comunidades pobrísimas en las que no les queda más que trabajar? Porque si no, no come la familia. Entonces, es tan complejo como usted lo decía, el tema, que creo que no solo debemos esperar que los padres o la mamá o la figura que materne resuelva, o el abogado o el Estado, sino la sociedad civil. Creo que hay mucho que hacer como sociedad civil. Y también creo que o sea, el asunto, sí, es ciertamente el asunto de la familia es como, visto desde la filosofía, ¿no? Es un factor humanizante, ¿no? A partir de la familia es como las personas nos volvemos seres humanos. De hecho, si ustedes han tenido experiencia de educar a un bebé, ¿no? Pues nace sin las cualidades que nosotros solemos atribuirle a los humanos, ¿sí? Se las vamos enseñando, se las vamos transmitiendo, se las vamos reconociendo al mismo momento, pero es tan importante el sentido de la familia, el sentido amplio de lo que significa una familia, como comentaba la compañera psicóloga, pero también el asunto de entender que es un lugar donde se debe acoger al ser humano, ¿no? Por amor y para el amor, que es un asunto que no todas las personas entienden. Y tiene mucha razón también Graciela cuando menciona el asunto de la participación de la sociedad, pero también de los individuos, ¿no? Actualmente se da una tendencia muy fuerte hacia no generar familia en las nuevas generaciones, ¿no? En no confiar, por ejemplo,
en formar familia para tener un desarrollo humano. Y no quiero decir que todas las personas deban formar una familia necesariamente, ¿no? Pero sí el asunto que también mencionaba Chela, del ser solidario, ¿no? Del buscar favorecer o procurar el cuidado de los seres, bueno, en este caso de los niños, que son seres humanos más vulnerables, están en formación. En ese sentido, sí tenemos un compromiso personal, independientemente si formamos familia o no, o si tenemos, digamos, niños a nuestro cuidado, y también en el sentido social, ¿no? Indudablemente, considero yo así, que el Estado no puede sustituir ese eslabón de ninguna manera, porque se requiere cierto acogimiento, cierto amor, cierto cariño para con este grupo tan vulnerable, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a veces nosotros como padres pensamos que sabemos que esto es mejor para nuestros hijos, pero no siempre es así. Hay un caso que llegó a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en donde el Estado tuvo que intervenir. No sé si nos pudieras, abogado, dar un poquito más el contexto de este asunto. Sí, efectivamente fue el caso de una niña que tenía un padecimiento en la sangre. Acudió a las instancias médicas para que pudiera ser atendida. Las unidades médicas o las autoridades en materia de salud que la atendieron determinaron un diagnóstico. Las personas o los padres de esta niña obviamente profesaban una religión en específico, y obviamente esto vino como que a complicar un poquito las decisiones que se tenían que tomar en relación a los derechos, a la salud más que nada, no a los derechos, sino a la integridad, a la vida que se tenía que tomar, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación, obviamente las autoridades en materia de salud tuvieron que dar o hacer del conocimiento de otras autoridades el hecho de que no se le estaba otorgando a lo mejor el tratamiento, o que los padres, mejor dicho, no querían autorizar el tratamiento que para ellos, que para estas autoridades en materia de salud, era el correcto. Después de agotar todas las instancias legales correspondientes, obviamente aquí el tema es cuál es el papel que juegan efectivamente los padres de familia, las personas que tienen la representación de los menores, hasta qué punto pueden llegar a tomar decisiones sobre los hijos. ¿Qué sucedió? En este caso, también hasta qué punto el Estado, como autoridad en los distintos órdenes de gobierno, en este caso desde el punto de vista de una autoridad administrativa, que era el centro de salud o las autoridades en materia de salud, hasta qué punto podían ellos exigirle de alguna forma a los padres o hacerles entender que ese procedimiento de salud era el mejor o el más idóneo para salvaguardar y garantizar el derecho a la vida que estaba en juego de la niña, ¿no? Sí es importante que el Estado pueda intervenir en determinados asuntos, ¿no? Hay situaciones en las que definitivamente a veces por un desconocimiento de las personas que ejercen la representación de los menores no se logran garantizar esos derechos, ¿no? Si yo estoy viendo que a lo mejor mi hijo puede salvar su vida y a lo mejor por un tema de carácter religioso, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que es lo que sucedió en este tema, bueno, se pueden dar a lo mejor otras opciones, o faltó dar más detalles por parte de la autoridad en materia de salud de en qué consistían esos procedimientos, ¿no? Y aquí hay un tema también bastante importante, que es un derecho que también tienen las niñas y los adolescentes, que es el derecho de opinar, ¿no? En este caso la menor ya estaba en una edad, que también es otro principio que regula todo este tema de los niños y niños adolescentes, la autonomía progresiva, ¿no? Cómo pueden ir tomando decisiones niñas, niños y adolescentes conforme va avanzando su edad, ¿no? No es la misma capacidad, exactamente, ¿no? Cómo puede ir tomando una decisión a lo mejor un niño de 6 años y cómo puede cambiar la perspectiva de tomar esa decisión un adolescente de 15, ¿no? Los procesos, aquí está la psicóloga, no son los mismos, ¿no? Entonces eso también es importante, la participación de los niños en la toma de decisiones, donde se ven ellos involucrados, la participación de los papás, también de alguna forma en aras de poder salvaguardar esos derechos, pero también es muy importante la participación del Estado, ¿no? Como autoridad, qué acciones puede hacer y realizar para poder salvaguardar esos derechos. Yo quisiera agregar un punto importante. Creo que como servidores públicos, en todos los espacios que vamos atravesando en nuestras funciones,
creo que tenemos que entender que los niños son de todos, ¿no? No tan solo es de una familia, o sea, son nuestros niños, son nuestros jóvenes. ¿Cuántas veces observamos maltrato o problemas de abuso? Y muchas veces el profesional, el servidor público no quiere involucrarse por temor, por desconocimiento, a veces porque normalizamos la violencia, desgraciadamente. Cuando un menor sufre por algo así, es tan importante detectarlo a tiempo, canalizarlo a tiempo y salvaguardar todos sus derechos, ¿no? Cuando un chico, por ejemplo, un adolescente enferma con alguna cosa grave, como pueden ser las adicciones, que es un poco mi tema, revisando la historia de vida, pues hubo muchas vejaciones, hubo mucho descuido, hubo mucha gente que quizás se dio cuenta y no lo denunció, no lo protegió, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que no, o sea, es verdad, nos toca como los padres salvaguardar y estar, pero no olvidar que los niños y adolescentes es de nosotros, Es un interés público. Es de todos y tenemos que estar en esta vigilancia, ¿no? En esta observancia y en ese acompañamiento desde el punto que nos toque, ¿no? A veces es como vecino, a veces es como familiar, a veces es como médico, como maestro, pero tener esa visión del cuidado, de darles esta oportunidad de que puedan manifestarse, de que puedan plantear qué están viviendo, qué necesitan. Porque siempre el niño sabe que hay algo incorrecto, pero a veces le damos esa voz, ¿sí? Y dejamos, normalizamos la violencia y el maltrato, y le damos vuelta, cuando en realidad se puede detectar generalmente a edades tempranas, ¿verdad? Al parecer es una obligación no solamente de los padres, ¿no? Denunciar algún hecho, algún maltrato realizado a los niños. Sí, así es, efectivamente, como bien lo comentas, yo creo que todas las personas que tenemos conocimiento, sea servidor público o no sea servidor público, tienes la obligación de hacer del conocimiento de las autoridades. Hay instancias para que tú puedas acudir, a lo mejor si no quieres ir a denunciar directamente. Una de ellas es el DIF, por ejemplo, en donde tú puedes hacer del conocimiento de estas autoridades lo que está sucediendo, ¿no? Que como tú bien lo dices, en cualquiera de sus vertientes o en cualquiera de sus formas de violencia, sea física, sexual, psicológica, incluso la omisión de cuidados, el que no se estén brindando las condiciones adecuadas de higiene, de alimentación, todo eso son formas de violencia y se tienen que hacer del conocimiento de las autoridades. Maestra, Dígame, no, usted primero. Le quería yo preguntar, maestra, derivado de lo que hemos ahorita platicado, pareciera que nosotros como padres, yo soy madre de tres infantes, quisiéramos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Y pareciera que en algunos de nosotros, o incluso a las personas ya más grandes de edad, fue efectiva la corrección estricta de los jaloneos, de los gritos. Usted también como docente considera que el grito, que las correcciones, poner límites, la chancla, ¿sí es efectiva o no? Mire, hoy está muy en boga este tema de la crianza positiva, del apego positivo o el apego no de codependencia, no violento. Creo que hoy tenemos mucha información, por fortuna, y que nos muestra que hay herramientas con las que podemos ayudarnos como papás para disciplinar a nuestros hijos con amor, ¿no? De hecho, hay libros Disciplina con Amor. Entonces, sí, yo como mamá, sí a mis hijos de pronto les levanto la voz, de pronto les digo, se castiga esto, porque hay que establecer límites. Está demostrado por la psicología que el niño que no crece con límites es un adulto inseguro. Es un adulto que no toma decisiones, que no sabe emocionalmente resolver. Entonces, y no es un adulto, un niño que no se halla, ¿no? Entonces, sí creo, papás, que por lo que he leído, por lo que he visto de los expertos y por lo que he ido aprendiendo un poco echando a perder con los propios hijos, que la disciplina es fundamental. Poner límites es necesario. Dejar que nuestros hijos crezcan libres como ardillas no lleva a resultados positivos. Pero el extremo tampoco. Creo que los excesos, siempre volvemos al punto, ¿no? De los extremos no son recomendables. Entonces, ni
lo aprieto, ni le exijo tanto que lo deprima y que lo asfixie, ni le permito todo, ni soy un papá sobreprotector tampoco, porque esa es otra. La sobreprotección es otra de las formas de violencia, ¿no? Claro. Entonces, hoy tendemos mucho a la sobreprotección o a la permisividad extrema. Entonces, papás, mamás, no es fácil ser papá y ser mamá, pero hoy hay mucha información. Podemos ayudarnos de terapeutas maravillosos, de derecho, de toda la serie de información que encontramos en los medios masivos de comunicación para desarrollar las mejores maneras. Digo, vamos a cometer errores, somos papás, somos humanos, perdón, sí somos papás. Pero sí creo que ya vimos que el exceso de exigencia deprime, estresa. Y la ausencia de firmeza, de disciplina, tampoco da buenos resultados. Doctora, yo en ese sentido que nos está comentando la maestra, quisiera yo preguntarle a usted, ¿no considera que los derechos actualmente son como un impedimento ya para los padres o para las personas que están encargadas de los niños, niñas y adolescentes para poder disciplinarlos de una forma correcta? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que los derechos humanos nos dan una guía para entender que nuestro hijo es un ser independiente, que es una persona, que es un ser humano con dignidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente estoy de acuerdo con la maestra, sí, el amor desde el reconocimiento del otro, no como una pertenencia, sino como un ser que necesita de los espacios, del acompañamiento, de los límites, de las reglas, de la disciplina, va a favorecer una relación más estable y va a favorecer en el niño mayor autogestión emocional y mayor autoeficacia en ir alcanzando poco a poco habilidades para la vida. ¿Sí? Aquí tendríamos nosotros que revisar un poquito nuestras historias, porque pareciera un shock. ¿Cómo es que a mí me pegaron? A mí me llevaban al baño, me castigaban así, y soy un buen ciudadano, y ahora resulta que si soy muy apapachador, parecían más rebeldes. ¿Sí? Creo que la primera tarea es sanar nuestra historia. ¿Sí? Sanar esas historias, porque de pronto empezamos también a justificar esas historias que nos violentaron y nos pasaron heridas. ¿Sí? Y obviamente doy lo que me tocó. Es difícil que como que le demos la vuelta a esto. Y bueno, mucha gente dice, no, derechos humanos no, porque son niños rebeldes, son niños autónomos, son niños autocríticos, ¿sí? Aquí lo importante es como tener un plan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr en mis hijos? Porque bien, la disciplina autoritaria a lo mejor se hacía niños más obedientes pero menos autónomos, ¿sí? Menos conscientes de los pasos que tenían que seguir. Creo que algo muy importante de lo que queremos es como estos pasos en la autoeficacia, en esta confirmación de las fortalezas y los valores que tenemos para irnos proyectando en el futuro. Muchas veces esto no sucedía, ¿no? ¿Cuántas veces como niños o como adolescentes fuimos callados, fuimos reprimidos, no nos daban como ese derecho a la participación, a la creatividad, a la innovación, porque era mucho en el seno de la obediencia, de la sumisión, y se justificaban mucho esos estilos de autoridad severa junto con el maltrato, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente pareciera un reto de estos nuevos niños de que no me pegues, no me grites, no son mis derechos, ¿no? Pero entonces había que como canalizar de una lectura positiva. Ok, hijo, esos son tus derechos, está muy bien que lo sepas, ahora vamos a ver cuáles son tus obligaciones. Y lo importante es cómo tener un espacio de diálogo, a pesar de que son pequeños, para empezar a llegar a acuerdos, ¿sí? Y acompañarnos a los acuerdos, porque a veces decimos es una tarea y me voy. No, él necesita todavía de esta figura del adulto acompañante, del adulto que va a estar pendiente con límites, con reglas, con amor, con disciplina, con consecuencias ante las actividades, ¿no? Porque antes pues era más por castigo, porque lo digo yo, y en realidad no había como aprendizaje significativo.
yo sí le apuesto a las nuevas generaciones que realmente bajo este esquema de derechos, de respeto, de trabajo en amor positivo, disciplina positiva, podamos tener pues una generación más desarrollada y más competente ante las necesidades de la vida. ¿Sí? Que no necesariamente significa ser padres que todo dan, que nos damos mucho a lo material, ¿no? O a esa codependencia, como comentaba aquí la maestra, que todo lo queremos salir. No. Y hace mucho trabajo. Pero también vamos caminando poco a poco de tomarte de la mano, te voy solicitando que tú camines contigo mismo en esta observancia de que realmente puedas desarrollarte bajo tu edad, bajo tu esquema y bajo tus necesidades. ¿No considera, doctora, que de esa manera el allanarles el camino a nuestros hijos pudiera coartar sus habilidades? Dándoles todo, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance como padres. Pues mira, más que darles todo es favorecer las circunstancias para que se vayan habilitándose. ¿Sí? No es lo mismo decirle a un niño, aquí está tu bistecito partido y te lo doy en la boca. Ah, hijo, así se utilizan los cubiertos. ¿Sí? Vamos a comer juntos. Como yo, comes tú. Ahora adelante, tú. Había un amigo que decía, no vas a hacer falta que se los mastiquemos y los demos en la boca, ¿no? En esta sobreprotección, ¿sí? Entonces, más bien es como verlo como esta personita que es capaz de organizarse, es capaz de irse adiestrando y habilitando en muchísimas habilidades para poder afrontar al tiempo su vida. Maestro, quería comentar uno de los derechos muy importantes, trascendentales de los niños es la educación. La educación no es igual ahora que hace 20 años. Yo le quisiera preguntar si, ¿cómo ve usted ese avance en nuestro país en cuanto al derecho de la educación? Si existen nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje. A veces pareciera que los docentes, los catedráticos, se enfocan mucho en que el niño pase su materia, pase con 10, pero hay otro aspecto muy importante de los niños, de los adolescentes, que es cómo ser una buena persona. Y pareciera que ese punto, ese aspecto ha quedado de lado. ¿Cómo ve usted, o qué consejo también les daría a los docentes, a los catedráticos, para que este derecho a la educación sea efectivo en los niños? Y bueno, apliquen esos métodos, esas técnicas de enseñanza que usted nos pudiera decir. Bueno, podría participar en dos aspectos. Un comentario relacionado con los docentes, otro con los papás. Con los papás, que es un asunto que no siempre los papás visualizan. Ahora, en la posición en la que ahora colaboro, como servidor público también, como director de un colegio, en un bachillerato, pues me toca conversar con las dos partes, ¿no? También con los estudiantes. Pero bueno, atendiendo a esta situación de que, bueno, de alguna forma los adultos somos los que también tenemos que velar fuertemente por este asunto de que se cumplan los derechos, a mí me interesa mucho también guiarles, ¿no? Darles herramientas, quizás algún consejo, alguna recomendación, porque el asunto creo que es más bien como un cambio de perspectiva, un cambio de enfoque de cómo es la situación. En el caso por ejemplo, de padres, de chicos que tienen problemas educativos, sea que tienen deserción, reprobación, que faltan mucho a la escuela, que tienen que trabajar, etc. O que tienen problemas ahora con el asunto de la pandemia, también nos ha mostrado una serie de vulnerabilidades y de diferencias, ¿no? Que de alguna forma también impactan sobre los derechos, ¿no? El acceso a la educación. Vemos que muchos chicos, por ejemplo, que no tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación o la conectividad, pues tienen una situación más compleja, ¿no? Más delicada. Bueno, a eso se le suman todas las complicaciones que vienen con la pandemia, de crisis emocionales o socioemocionales, económicas, ¿no? Bueno, de salud, ¿no? De convivencia, pues hace que también los papás a veces pierdan de vista que están a cargo de chicos, ¿no? Y que un comentario que es muy recurrente con los papás cuando llegan a hablar conmigo, que comentan, es que pues ya está grande, ¿no?
pues debe hacerse responsable de sus propios procesos, de sus propias actividades, ¿no? Y bueno, trato de un poco ocupar la disciplina positiva tanto con los papás como con los padres de familia, ¿no? Y mostrarles de alguna forma cómo ellos pueden mejorar esa circunstancia en la que se encuentran, darles algunas herramientas. En el caso de algunos papás, pues les comento eso, ¿no? O sea, sí pueden estar quizás incluso más altos que nosotros, y los chicos, bueno, están superando a sus padres y los vemos como ya casi adultos, pero en realidad pues, no dejan de ser niños, ¿no? O están dejando de ser niños. Entonces, muchas veces, de una característica de los adolescentes es que no siempre toman buenas decisiones. Eso les lleva a muchos problemas que tienen en el entorno educativo, ¿no? Y si los padres lo sueltan, o se olvidan, ¿no? O ya no se hacen cargo de este acompañamiento, ¿no? De esta situación que deben compartir con ellos, pues es un problema mayor para ellos, ¿no? Pues sí les recomiendo eso. Otro asunto también es que chequen si sus hijos no tienen algún asunto de trastorno de aprendizaje, ¿no? Si no tienen una situación compleja en familia que tiene que ver, no sé, cuestiones psicológicas, emocionales, económicas, de salud, de hábitos, ¿no? Traten de ver que el asunto de educar a sus hijos o de estar con ellos en su transcurso educativo es que ellos les demandan así, que participen más, ¿no? Que se involucren más. Y que si a lo mejor algunas cosas no las visualizan, pues se las planteo, ¿no? Porque les comento, en algunos casos es necesario que deben ir con un especialista, ¿no? Para que les den terapia, para que les hagan un diagnóstico, para que les den acompañamiento, y no solamente al chico, sino también a su familia. Y también les planteo el asunto que es un asunto que no siempre se ve como importante, ¿no? Invertir en la salud psicológica o emocional. Que a veces hagamos una pantalla muy costosa, que a veces ni siquiera la podemos pagar, pero están invirtiendo en eso y no en la salud, ¿no? Entonces, eso sí suelo comentarlo también. Ahora, con los docentes, bueno, es un problema también, ¿no? El asunto por la manera como ahora se volcó la educación hacia un entorno más virtual, instituciones como la que yo trabajo, que no ofrece un servicio de aprendizaje en entornos virtuales, sino más bien presencial, que es todo un reto para los profesores, pero algo que también les comento a ellos es que pues, deben procurar más que cantidad, calidad que enseñan, ¿no? Y ellos pueden regular, ¿no? Un buen docente puede regular de manera eficiente la manera en cómo trabaja con sus estudiantes sin que eso le represente mayor trabajo, porque esa es una situación que muchas veces los docentes comentan, ¿no? Pues más bien, creo que depende, es un poco más bien cambiar la perspectiva. ¿Cómo tú puedes hacer este trabajo de manera más eficiente sin que te represente para ti mayor desgaste, estrés, etcétera, ¿no? Bueno, pero para eso, ¿qué requieres? Pues obviamente conocimiento de tu materia, del contenido de la materia, de pedagogía, de didáctica, de estrategia de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso decía en un principio que este entorno sí se vuelve como más complejo y nos demanda más, ¿no? Es muy complejo, perdón que lo interrumpa, maestro, porque también, bueno, considero, no sé ustedes, que los docentes, los catedráticos, muchas veces conocemos de la disciplina que vamos a impartir, pero no conocemos de la adolescencia, no conocemos de la infancia, de los niños, de las niñas, sus características especiales y cómo debemos de bajar ese conocimiento. Lo que ahorita comentaba creo que es muy importante, que sería dar las clases, impartir ese conocimiento desde un enfoque infantil y no desde un enfoque del adulto. Profesora, yo quisiera comentarle, ¿cómo considera usted que un catedrático, un profesor, es bueno? O sea, ¿cómo se puede considerar un buen profesor? Sí, creo que debe tener desarrollarse en dos aspectos, el de su profesión y el humano. Un buen profesor conoce su materia, no es un profesor vago que llega sin preparar clases, al que nada más le importa cuánto va a ganar y no se preocupa por aprender cada vez más, porque al alumno le apasiona cuando el maestro sabe. Si el maestro sabe, el alumno está escuchando pasmado, de verdad. Se dice que el alumno ya no quiere estudiar. Bueno, ya no quiere estar en la clase. Es que ¿qué clase le estás dando? Perdón, pero si le vas a hablar de burradas, es que es para que no te quiere escuchar. Si no te esfuerzas,
Si no te preparas, tiene todo el derecho de no querer escuchar. Entonces, lo he visto con mis colegas. Los maestros que preparan sus clases, que se esfuerzan, que conocen su materia, tienen mucho que decir de lo que sea: matemáticas, física, historia, inglés, filosofía, psicología, música, bueno, sería, ¿no? Entonces, el maestro que sabe y que se apasiona, comunica, y el alumno está ávido. El niño está ávido de conocer. ¿No es cierto? Todos quieren saber, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? Uno les mata esa avidez de conocimiento. Es uno que lo mata, el maestro, el mal maestro. Entonces, uno, conocer su materia, esforzarse por prepararse, por crecer cada vez más en el conocimiento de lo que sabe. Pero dos, también el ámbito humano. Porque si soy una biblioteca ambulante y soy una erudición que deslumbra, pero no me intereso por el alumno que está ahí, por el alma que está ahí, entonces tampoco conecto con el alumno, y el alumno pierde finalmente eso que estaba apasionado. Entonces, la parte emocional es fundamental, y hoy mucho, yo lo veo con mis adolescentes. El alumno, normalmente el alumno que más trabajo nos cuesta es el que más nos está pidiendo. El flojo, el que no quiere nadie, salte de mi clase. Si usted le dice a ese chico, pasa el pizarrón, a ver, resuélveme esta tabla de verdad. No, maestro, yo no sé. No nos vamos de la clase hasta que no la resuelvas. A ver, todos chicos, y el que empieza a molestar, usted se calla, por favor. Es más, ayúdele. Ajá. No, en vez de bulear, el maestro lo que decían, somos corresponsables. Tenemos que detener, que estar muy atentos. Si está un alumno buleando, oye, a ver, ven, platicamos en el receso. Claro que eso cansa, eso implica trabajo. Y además tenemos hijos, y además tenemos un montón de cosas que hacer. Sí, pero no podemos estar ciegos ante el niño, la niña y el adolescente que está frente a mí. Entonces, uno invita a ese alumno que más nos cuesta trabajo. A ver, mira, vas a hacer así. Y uno le dice, ¿ves cómo sí puedes? A lo mejor hizo una línea de toda la tabla de verdad. Y uno dice, muy bien, mira que uno sí puedes. Y el alumno dice, ay, no soy tan menso, porque lo dicen. Ni no soy tan burro. No, pues eso está listo. Y entonces empieza, es increíble lo que pasa en el cerebro del niño, del adolescente, es que se hacen milagros de verdad. Entonces, tenemos maestros. Yo sé que la pandemia nos viene a hacer más difícil la situación, que nos cansamos, que hay un montón de trabajo, pero no nos olvidemos que estamos trabajando con almas. Y entonces, preparémonos y empaticemos, conectemos, porque estamos trabajando con almas. Entonces, esos son requisitos para un buen maestro. Muchas gracias. Abogado, un poquito para... Me parece que la convención que tú mencionabas al inicio de nuestra charla menciona ciertos principios, creo que hay 3 de los más importantes, como es el interés superior del niño, la no discriminación, el acceso a una vida libre sin violencia, libre de violencia. ¿Nos pudieras un poquito señalar a qué se refiere cada uno de estos principios que menciona la convención? Y pues enunciar así de manera a lo mejor breve algunos de los derechos pues, más importantes que prevé esa convención, porque estamos tratando precisamente de los derechos de los niños y adolescentes, para que enunciemos algunos de esos derechos que menciona la convención de favor. Sí, de hecho a los principios a los que haces alusión también están contemplados en la ley general, en el ordenamiento nacional que comentábamos. Uno de los más importantes, que de hecho fue un parteaguas en los temas de niños, niñas y adolescentes, fue precisamente el del interés superior del niño, el interés superior de la niñez. ¿Qué implica? Pues de manera muy sencilla y muy breve sería el que todas las autoridades, el que todas las decisiones, todas las acciones, todas las políticas públicas que realiza el Estado, que realizan las autoridades en materia administrativa, que realizan las autoridades judiciales, tienen que tener presentes los intereses, primero que nada, de niños y niños adolescentes. Eso implica el interés superior. En todas las materias. En todas las materias. En todos los asuntos en donde se ven involucrados intereses o derechos de niñas, niños y adolescentes deben prevalecer por encima de cualquier otro derecho. Bueno, obviamente que no contravengan, que sean contrarios a derecho, ¿no? Pero siempre debe prevalecer el interés del niño, ¿no? Ese sería básicamente el interés superior del niño. La no discriminación, pues ¿qué implica la discriminación? El hacer una distinción, por motivos de color, de preferencias sexuales,
de origen étnico. Entonces, eso implica la no discriminación, el no hacer una distinción en el caso específico de niñas, niños y adolescentes en cualquier rubro, en el ámbito educativo, en donde a veces en las escuelas, pues porque a lo mejor viene de alguna comunidad específicamente, ya le están haciendo una distinción y se vuelve a lo mejor objeto de una violencia psicológica, o el hecho de porque tenga determinadas preferencias sexuales la niña, el niño o el adolescente. Bueno, obviamente también eso lo estigmatiza y le genera a la larga también una forma de violencia, ¿no? Entonces, la no discriminación implica eso, que las autoridades también del ámbito de su competencia generen las acciones y los mecanismos para que no se den este tipo de situaciones en el ambiente en donde se esté desarrollando este grupo. Otro principio que ya lo había comentado pero que también me parece muy importante es el de la autonomía progresiva. A veces esa parte los mismos padres no lo van entendiendo, y es importante a lo mejor también ahí el leer un poco acerca de este tema de cómo va evolucionando el desarrollo de nuestros hijos, como lo comentabas, e irlos entendiendo y canalizando y ayudando en este proceso de crecimiento, en la toma de decisiones que a lo largo de su vida van a ir tomando, ¿no? El principio de igualdad sustantiva, que también es importante. Las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados en un mismo plano que las personas adultas, ¿no? No por el hecho de que sean menores de edad o menores de 18 años, niños y adolescentes, no significa que no puedan participar, que no puedan opinar, que no puedan tomar decisiones respecto de todas las actividades que están teniendo en su vida, ¿no? El catálogo de derechos, bueno, estos son algunos principios, no son todos, la ley contempla algunos otros más. En el caso de los derechos, bueno, al menos la ley general contempla 20 derechos, que son los que están establecidos en la ley. Algunos de ellos, ¿cuáles son? Por ejemplo, el derecho a la identidad. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a tener un nombre, a tener un apellido, a tener una nacionalidad, a conocer su origen, a ser registrados una vez que nacen, en el plazo en el cual los padres están obligados y llevarlos al registro civil, para poder llevar a cabo su registro, ¿no? Derecho a la educación, que ya se ha comentado, el derecho al uso de las tecnologías, que también me parece un tema importante y a la vez también delicado, porque implica también la participación activa de los padres en qué están viendo nuestros hijos en internet, en las redes sociales. Entonces, si bien es cierto que sí tienen derecho a ese uso de estas tecnologías, también es una realidad que los padres tenemos la obligación de ir vigilando cómo se está haciendo este uso, ¿no? Y bueno, hay el derecho a una vida libre de violencia, que ya lo comentábamos, el derecho al esparcimiento, a la diversión, que también de alguna forma tienen los niños, y no es el hecho de que puedan, bueno, te vas a divertir y haz lo que quieras, ¿no? Obviamente yo creo que también ahí es importante cómo queremos que se distraigan nuestros hijos, cuáles son esas actividades que pueden llegar a hacer, llevarlos a un parque, que se ha perdido a lo mejor en estos tiempos, y ahora la pandemia pues todavía no puede salir, pero bueno, sí es importante también estos derechos. No sé, esos son algunos de los derechos que contempla la ley, dentro de los 20, ¿no?, que contempla la ley. Perfecto. Pues muchas gracias, abogado. Doctora, hemos tocado un poquito más el tema de los infantes, 6, 7 años, 8 años, pero creo merece tener cierta relevancia en tocar el tema de los adolescentes. Es una etapa muy compleja, ¿no? Es muy compleja, no solamente para ellos mismos, sino también para los padres. Tratar con un adolescente es muy complejo. Todo el mundo sabe que es una etapa compleja. ¿Nos podría usted decir por qué? Y nada más como paréntesis, el hablar de la sexualidad con ellos, parece que los padres tienen un tabú de hablar con ellos de la sexualidad y luego toman otros rumbos que parecían no son los correctos. ¿Nos pudiera tocar ese tema? Pues la adolescencia es una etapa de cambio, una etapa de cambio física, psicológica y social, ¿no? Y obviamente el componente sexual es muy importante, porque es cuando el adolescente realmente encuentra esa parte de la identidad sexual, ¿sí?
Y creo que empiezo también con esta imagen corporal de saber lo que me gusta, cómo manejo mi cuerpo, cuál es mi proyección. Son como 3 momentos diferentes. La primera es la pubertad, por ahí de los 10 años, que es como la antesala a la adolescencia, donde empiezan los cambios físicos. Generalmente vemos que las niñas inician los cambios más rápido que los niños. Hay como una disparidad, a lo mejor la chica ya más grande, el niño más chiquito, ¿no? Pero bueno, empieza ahí las primeras atracciones, los primeros amigos, el amor platónico, ¿sí? Después empieza la adolescencia temprana, que es cuando efectivamente ya empiezan los cambios físicos, la regla en el caso de las niñas, los sueños húmedos en el caso de los chicos, y empieza a ver como un cambio en el pensamiento, ¿sí? Empiezan a ser más cuestionadores, hay aislamiento, y ese aislamiento es bueno porque empieza a haber una introspección, de analizar todos los valores, todas las situaciones que ven en el mundo, ¿sí? Es como esos momentos donde observamos que nuestro hijo se aísla un poco, quiere estar solo. Y a veces los papás no los dejamos así como que, ¿por qué estás ahí en tu cuarto? Déjame ver qué estás haciendo, ¿no? No, déjenlo. Está analizando, está pensando. Aparte que está en estirón y les da como de pronto mucho sueño, mucha flojera natural, ¿sí? Es la etapa donde muchas veces no les gusta ver su cuerpo. Hay mucha inseguridad en eso, no se quieren bañar, por ejemplo. Vas con las niñas y no se quieren probar ropa, o sea, como que no quiero ser ni niña ni grande, ¿no? Pero bueno, empieza esa etapa de la resolución hasta que hay esa aceptación de mi nueva corporalidad. Empiezo a proyectar los valores, empiezo a proyectar un concepto de vida diferente. Y muchas veces el adolescente es el portavoz de lo que vemos que falta en casa, ¿no? Ay, mamá, son muy tradicionales ustedes, ¿por qué no somos un poquito más liberales, no? Recuerdo el caso de una familia donde la niña se atreve a decir, creo que soy bisexual. Hay una familia altamente conservadora, entonces, bueno, ¿cómo, no? O sea, tiene una función de esta rebeldía, porque es como ayudar al sistema familiar a que se regenere, como que pasa este nivel de análisis de realmente cómo estamos cimentando, digamos, nuestra familia, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra organización. Un adolescente en ese momento ya está un poco más en el sentido social. Y es cuando ya quiere ir a fiestas, los amigos ocupan un lugar muy importante. Y a veces no entendemos esta parte de la privacidad que también es un derecho, ¿no? ¿Con quién más? O es que hay que estar vigilante, hay que estar acompañante, pero hay cosas que son derechos, ¿no? Ahí están las mamás de que el psicóloga no quería, pero ¿qué cree? Cogí su teléfono y vi las fotos y ya me di cuenta que tiene novio y fíjense, ¿no? Eso es algo privado, ¿no? O mejor le digo que no cierre el baño porque qué tal si está masturbando, ¿no? No, pues es un proceso privado también, ¿no? Entonces creo que afortunadamente en nuestra sociedad se permite la adolescencia. Déjenme decirles que en otras culturas no sucede, ¿no? O sea, hay otras culturas que empiezan la monarquía y luego están buscando como esos procesos de buscar una pareja porque la familia tiene que crecer. Aquí es este proceso de encuentro en valores, el yo ocupacional va a dar una respuesta, a qué viene este mundo, qué quiero estudiar, qué quiero hacer. Y yo, en relación a la espiritualidad, creo o no creo en Dios, cómo expreso la espiritualidad, cómo expreso los valores sociales. Vemos incluso la vestimenta diferente a lo que generalmente ocurre en la familia. Finalmente es un proceso en esa parte de la subjetividad y de la identidad propia, ¿no? O sea, cómo lo expreso. Y cada adolescencia va a estar teñida nuevamente del momento cultural e histórico. Nuestros chicos hablan de otras cosas que a lo mejor nosotros no hablábamos. La música, el arte se representa diferente, incluso las relaciones, ¿no? Humanas, los noviazgos. Hay más componentes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Aceptarlos, escucharlos, acompañarlos. Y nuevamente, como comenta aquí la maestra, las límites, la disciplina, las reglas. Y finalmente saber que hay alguien que manda en casa.
es la autoridad, el adulto. Porque a veces ante este miedo del otro que cuestione, que quiere ser independiente, le paso a la estafeta, ahora tú eres el adulto, ¿no? Y hacemos de pronto adolescentes en un eslabón como hijos, eslabón paterno, ¿no? Ahora tú cuidas a tu hermana, ahora tú trabajas, ahora tú decides. Y también es una violencia, porque hay que ser adolescente. Es el momento en que él tiene la oportunidad de transitar por esos estados y tiene que expresar esa rebeldía de alguna forma. Pero ¿qué tal si como papá le digo, no vas a andar con el pelo largo, no vas a andar con el pantalón roto, no puedes cuestionar? Entonces quiero un adulto, no un adolescente. Y no tenemos que permitir que sea así, porque es parte de eso. De pronto vemos personas de 30 años que quieren ser adolescentes, ¿no? Entonces, no me dejan ir a bailar, pues yo voy a bailar. No me dejaron usar los pelos parados, pues pongo los pelos parados. Bueno, parecía que lo contrario. Exactamente, ¿no? todo tiene su momento. Y un adolescente también es un niño. De pronto, así como si ella también llega contigo y ma, ¿cómo estás? No, la paz, y se acerca. Y puedes encontrar ese niño que sigue ahí, que necesita lo que, aunque lo veas grandote. Sí. Y algo bien importante, como psicóloga clínica les digo, cuando tenemos algún problema de conducta, hay que pensar que no es algo elegido, ¿sí? Que tiene un trasfondo y que tenemos que encontrarlo junto con ellos porque está expresando algo, algún malestar, generalmente de orden emocional. ¿Sí? Pasa mucho en las drogas, ¿no? Ay, mi hijo se aísla, a lo mejor anda fumando cigarros, ¿no? Lo vi otro día comprando un polvito blanco. Bueno, a lo mejor ya no estamos hablando solo de tabaco, a lo mejor ya es cristal, ya es, no sé, cocaína, ¿sí? Entonces sí hay que estar muy en el acompañamiento. Ahorita tenemos un gran reto como papás, son adolescentes con muchísima información. Porque realmente información es formación. Entonces, tienen demasiado, pero le dan respuesta como estructural de todo eso que ven, lo que es lo valioso. Entonces, ya viste esto, vamos a hablarlo, vamos a estructurarlo y vamos a pasarlo al esquema de valores que tenemos. ¿Sí? Ok, sí, es la libertad, puedes hacer eso, pero aquí en casa pensamos que el desarrollo es prioritario, que consumir drogas no es adecuado, porque tú tienes un proyecto de vida, porque es peligroso para tu salud, para y permitirle este debate, este encuentro desde otros tipos de razones, no tan solo porque soy adulto y lo digo yo. ¿Sí? Eso le va a dar más soporte de encontrarse en esa libertad de poder hablar y discutir muchos temas y de participar también en su mundo emocional con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctora. Finalmente, maestro, ¿nos pudiera usted decir cómo hacer para que nuestros hijos después de la adolescencia nos vuelvan a ver como un referente? Porque pareciera que con lo que nos ha comentado la doctora, en la adolescencia, pues su referente empieza a ser el novio, los amigos, el músico, el artista, el actor. Y los papás somos un poco despreocupados, pues. ¿Cómo hacer para que nos vuelvan a ver a nosotros como un referente dentro de la familia? Yo creo que son dos cosas importantes, una el amor y otra el ejemplo. Pero en el fondo es esto, o sea, el amor básicamente nos constituye y es como la herramienta que tenemos fuerte como personas y como padres. Entonces, en la medida en que tú viertas ese amor en las personas que tienes cerca, no solamente en tus hijos, sino en todos, tus parejas, es posible que tengas más herramientas para que siempre esté ese contacto con tus seres queridos, ¿no? Y el ejemplo. Entonces, es poderosísimo el ejemplo. Sí, arrastra, ¿no? Básicamente. Entonces, si tú puedes querer tener quizás en tu discurso el amor, pero en tus hechos no lo haces, es un asunto un poco contradictorio y que es complicado, ¿no? Sabemos que las personas nos equivocamos y a veces mal, ¿no? Pero siempre está, creo que un aspecto importante de que somos conscientes. Entonces, en la medida en que nosotros favorezcamos también nuestra conciencia por estas dos cosas, nos permite tener una cierta altura como personas
que eso nos permite mantener nuestros lazos estrechos con nuestros seres queridos y sobre todo con nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias, maestro. Doctor. Bueno, a mí me gustó mucho lo que dijo aquí el maestro sobre el amor. Yo quisiera como hablar un poquito del amor incondicional, ¿sí? Que creo que es la base de este respeto, ¿sí? A veces amamos condicionalmente. Te quiero si sacas buenas calificaciones, te quiero si te portas bien, te quiero si me pides las cosas de tal manera, ¿sí? Los niños necesitan ser amados por sí, por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y creo que como papás tenemos que trabajar en ese hijo ideal que todos traemos aquí en el imaginario y aprender a disfrutar al hijo real. Si cada hijo es un reto, habrá el niño rebelde, habrá el niño muy calladito, habrá el niño que no parece niño, ¿sí? Entonces es un reto para ti. Pero la clave está en que es el amor incondicional. Hacerlo sentir que vale por lo que es, no por lo que hace. Y eso le va a dar una dimensión de vida muy diferente. Sí. Maestro. Sí, bueno, y complementando lo que dice la maestra, la doctora, creo que sí es importante el amor, pero también no descuidar el amor hacia uno mismo. Es decir, cultivar lo que decía, el resolver nuestros problemas, nuestros traumas, nuestros conflictos, porque no se resuelven virtiéndolos en otra persona, y menos en alguien más vulnerable, ¿no? O sea, eso no razón de ser. Siempre uno debiera como procurar sanarse, siempre, ¿no? Eso creo yo, buscar un profesional o ver la forma de cómo hacerlo, pero sí procurar estar sereno, ¿no? Estar tranquilo, estar en paz y, bueno, amarse, ¿no? Y la otra cuestión, creo que también es importante mencionar que el asunto de los derechos de los niños y los adolescentes, no, desde el punto de vista del derecho y de la filosofía, que no se contrapone, y un poco lo que decía, ¿no? Este asunto de que ahora ya tienen derechos, entonces, ¿en dónde queda la familia? No están como contrapuestos o en pugna. Sí, digamos que pueden hacer una base común que es la moral, ¿no? Que a fin de cuentas es esto que comentamos, ¿no? El asunto de los principios, los valores universales, sentimientos tan profundos como el amor. En ese caso que mencionaban, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces quizás una creencia, una determinada forma de vida te impide ver algo que a lo mejor en la sociedad en la que vivimos es un aspecto importante de la vida, ¿no? Ciertas cuestiones como el bienestar, ¿no? La salud, pues sí hay como que abrir la mente, ¿no? Entonces el asunto es que no es como contradictorios, son complementarios, y creo que el derecho entra cuando entonces los padres pierden de vista en algún sentido, de alguna forma, el cuidar y procurar estos derechos tanto de elección como de bienestar, ¿no? Muchas gracias. Amado, pues bueno, yo reiteraría lo mejor de lo que se ha comentado, la comunicación. Creo que es bastante importante tenerla con ellos, dejar que en el desarrollo que van teniendo niños y adolescentes se vaya permitiendo su participación, dejarlos que se expresen, dejarlos que se asocien, que son otros de los derechos que también tienen, en aras de que pueden crear. Hay mucho talento, creo, hay mucho talento desperdiciado, que a veces por no generar esos espacios en donde se puedan expresar culturalmente, artísticamente, y que al final de los tiempos pues son la semilla, ¿no? que está ahí y que va al final de los tiempos a lograr cristalizar, a lo mejor que se vayan rompiendo todos estos esquemas que se pueden estar heredando de alguna forma, y dejar que crezcan, ¿no? Que se maduren, que participen. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Abogados a tu Alcance. De forma sincera les digo, fue un placer escucharlos. Y bueno, amigos y amigas, no se les olvide darle like a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden que esto fue Abogados a tu Alcance.